Este podcast está diseñado para entretener e informar. No fue creado para impartir consejo terapéutico o psicológico de ningún tipo. Siempre consulte con su profesional de la salud mental ante cualquier duda sobre estos temas. Muy buenas amigas y amigos. Estamos nuevamente aquí en La Ratica de Skinner, su podcast favorito de divulgación científica con énfasis en psicología. Hoy quiero saludar a nuestro buen y querido amigo Susurro. Chamo, qué lindo hace usted esas introducciones al podcast, ma. Y era cómo aprendo yo esa sensibilidad, esa sonrisa, ma. No, ma, chamo, muy contento de estar acá. Tenemos hoy episodios, bueno, vamos el episodio de hoy más bien va a estar sumamente entretenido, pero quiero darle la bienvenida a nuestro amigo Fede Lang. ¿Cómo estás, Fede? ¿Cómo les va, muchachos? Pero hoy, chamo, cual si fuera secuela buena, como si fuera Terminator 2. Estamos ma. en El Padrino 2. El Padrino 2. Hoy tenemos una secuela que la gente nos escribió y dijeron, hey, pusieron parte 1 y ¿dónde está la parte 2? Y no queremos defraudarlos como si fuera una franquicia de Star Wars. Hoy venimos con una segunda parte. Sí, hoy tenemos, como dijimos, una secuela. Vamos a hablar sobre literatura otra vez y cómo está inspirado algunos de los nombres de los síndromes psicológicos. Para los que no sabían, tenemos un episodio 1 donde inició todo, ¿verdad? Que lo pueden ir a buscar. En el episodio 1 hablamos también de ciertas características psicológicas, trastornos, etcétera, que se comparan con la literatura. Sí, no todos estos síndromes, como hemos hablado anteriormente en el episodio 1, y vamos a seguirlo recalcando, no están registrados en los manuales diagnósticos. Estos, porque usualmente los nombres de estos síndromes entran a la cultura popular o son utilizados por algunos terapeutas a manera de metáfora, pero no están registrados en ninguno de los manuales. Son como nombres más fancy, por decirlo así, ¿verdad? Como que suenan más bonitos referirse a veces en estos términos que en los términos que vienen a veces en el manual. Entonces, popularmente se han adoptado también con estos nombres. A ver, ¿por qué si existen no son aceptados por manuales diagnósticos? Muchas veces queda más sencillo para la persona en consulta Ajá, comprender bajo estos términos. claro, también ocurre es que algunos terapeutas escriben libros sobre alguna especialidad que ellos tengan, algún tipo de trastorno, algún tipo de comportamiento muy determinado, y entonces a la hora de escribir algún libro o alguna investigación utilizan el nombre de alguno de estos personajes y ahí pasa a la cultura popular. Chamo, vamos a empezar con el primer ejemplo, ya para entrar en materia. Vamos a empezar por el síndrome de Rapunzel. Rapunzel fue un cuento alemán originario de los hermanos Grimm, que se escribió por allá de 1812. Este relato está basado de otro relato francés llamado Persidet, escrito Persidet en 1698. Bueno, muchachos, la historia de Rapunzel es sobre una mujer que desde niña vive atrapada en una torre y que tiene cabello largo y dorado. Ese cabello lo usa la bruja que la tiene prisionera y lo usa para subir y bajar la torre. Un día pasa un príncipe, se enamoran y el príncipe sube y baja por el cabello a escondidas de la bruja, pero la bruja descubre el romance y le corta el cabello a Rapunzel y la destierra a un desierto. El príncipe, al intentar subir con el cabello cortado, cae desde la torre y queda ciego. Vagabundo por el desierto, finalmente encuentra a Rapunzel y sus lágrimas milagrosas curan su ceguera. Vuelven a su reino y como es un cuento de hadas, adivinen, viven felices para siempre. Qué lindo resumen. O sea, Fede contando un cuento antes de irse a acostar, qué lindo. Es que él ha aprendido a contarles cuentos a los perritos. Ah, muy bien, los calma. Y a sí. los metaleros cuando hacemos las coreografías. Claro. Fede, pero bien, ya que leíste, hiciste el resumen, ¿qué crees vos de qué trata el síndrome de Rapunzel desde la psicología? Y no sé, me imagino que tiene que ver algo con romance o algo así, o algo del cabello largo que sirve como cuerda de lugares altos, ni idea. Pues no, tiene que ver con algo que en psicología se llama pica. La pica es un tipo de trastorno alimentario en el que existe un deseo irresistible de comer o lamer sustancias no nutritivas y poco usuales como la tierra, tiza, algodón, yeso, hielo, virutas de pintura, bicarbonato de sodio, almidón, pegamento, moho, cenizas de cigarros, papel o cualquier otra cosa que no tiene
ningún tipo de apariencia o ningún tipo de forma alimenticia y que no tiene valor O nutricional. sea, podríamos decir que cualquier cosa extraña entra aquí, en la pica. Cualquier cosa que no tenga Un valor. un valor nutricional o un valor alimenticio. En este caso, el síndrome de Rapunzel ocurre con las personas que se les da por comer cabello y de ahí viene el nombre de este síndrome. Ok, eso es raro y diferente, pero ¿puede generar algún daño? Usualmente se detecta en niños y por medio de la terapia conductual se puede corregir. Muchas veces esto se da por ansiedad en edades muy tempranas, es lo que se ha identificado, ¿verdad? Ajá. Sin embargo, en la adolescencia y edad adulta, comer cabello es muy raro. Pero puede darse por cuadros agudos de ansiedad. Este comportamiento, cuando se da en adultos, ya se considera de orden incluso psiquiátrico, ¿verdad? Muchas veces una persona que empieza a comer cabello de edad adulta, hay que revisarla bien para ver que no sea signo de algo más. Sí, de hecho lo que se dice es que cuando una persona con más de 15 años come cabello, lo recomendable es hacerle pruebas o que vaya a un terapeuta para que se haga una evaluación correspondiente. Sí, usualmente después de los 15 años la evaluación psiquiátrica es Importante. y referida por un psicólogo porque no Ujú. es normal que siga comiendo cabello a esas edades. Esto está relacionado entonces con ansiedad, chamo. Realmente no se sabe actualmente de por qué se origina. Hay muchos debates, Ujú. ¿verdad? La pica es una de estas cuestiones psicológicas en las cuales todo el mundo opina, pero nadie sabe exactamente de cómo ocurre, porque Ujú. opinan los psicólogos, opinan los nutricionistas, Ujú. opinan los psiquiatras, opinan los médicos, opinan los sociólogos, ¿verdad? Pero ninguno se pone de acuerdo en ver cuál es el origen Bueno, es propiamente que de creo yo esto. que tal vez todas las perspectivas no dejan de tener algo de razón si se pusieran de acuerdo, ¿verdad? Porque he escuchado también lo del valor nutricional, que muchas veces, y eso lo vamos a ver más adelante, es porque el cuerpo tiene una necesidad de cierta sustancia, vitamina, etcétera. Ajá, cuando la cantidad de cabello que se come la persona es muy alta, se acumula en el estómago y como el cabello no se puede digerir, ¿verdad? Se empieza a hacer como una pelota en el estómago. Esa pelota recibe el nombre de besoar y requiere ser removida por medio de cirugía, pues no puede atravesar el intestino. Hay una curiosidad con el besoar. En el pasado, en la Edad Media, los besoares porque no solo al ser humano le ocurren, sino a otros tipos de animales le ocurren, que se lamen como los gatos, etcétera, etcétera, eran vendidas Mm. como remedios contra los venenos, porque besoar significa antiveneno. Mm. Entonces, eso es como un dato curioso. Y realmente los científicos descubrieron que los besoares en el ser humano podían neutralizar el arsénico. Entonces, Wow. realmente sí funcionaba para prevenir ciertos envenenamientos. Pero en fin, la pica ocurre en niños en desarrollo, neurotípicos y desnutridos usualmente. En las mujeres embarazadas también se ve que les da estos antojos de comer ciertas cosas que no tienen valor nutricional. Personas con discapacidad intelectual, niños con autismo, personas que padecen trastornos del desarrollo, enfermos mentales y algunos que otros grupos. La pica se puede diagnosticar a partir de los 18 a 24 meses de edad. Antes de eso se asume que es normal porque los niños pequeñitos, parte de su exploración del mundo implica que se llevan objetos a la boca para Ujú. examinarlos, los chupan, los muerden, los saborean y es parte de su intención de conocer Claro, al mundo. claro, no deja de estar un sentido, el sentido del gusto, inclusive el del tacto, tratando de conocer el mundo. Chamu, pero bueno, hablábamos del cabello, pero es que también la pica se puede dar con otro tipo de sustancias, decíamos hace un rato, Ujú. por ejemplo, con tiza, por ejemplo, Ajá, con goma, ajá. también gente que bebe gasolina. Sí, se ha visto en casos de ciertas mujeres Se embarazadas da mucho, eso te iba a decir. que por alguna razón consumen gasolina
¿verdad? Por alguna razón y como te dije, no hay una explicación propiamente aceptada de por qué ocurre esto. Sin embargo, en el caso de las mujeres embarazadas, la pica puede ser problemática porque las sustancias que Claro. ingieren o comen pueden ser perjudiciales para el niño en desarrollo. Y chamo, te voy a contar una anécdota familiar. Yo conocí sobre la pica sin saber que era pica por ahí de la edad de 10 años, cuando escuché a mi abuela decir que uno de los antojos, así le llamaba a ella, Ajá. que le daban todos los embarazos era comer betún. Betún, Y yo me acuerdo, era comer betún y comer tierra, qué interesante. ¿verdad? Y era algo que siempre se me quedó en la cabeza. Ya cuando estudié psicología, digo, ya, mira, era pica, ¿verdad? O el síndrome de Rapunzel, pero betún y comer tierra. Y me decía mi abuela que era algo muy dado en su época entre las mujeres embarazadas. Me parece un dato muy curioso, Eso es ¿verdad? muy interesante. Vamos a ver, como ya dijimos, el trastorno de la pica ha sido estudiado por pediatras, ginecólogos, dermatólogos, psiquiatras, psicólogos, nutricionistas, antropólogos, o sea, casi que toda la variedad, solo faltan los abogados, ¿verdad? De estudiarlo, Pero que esos han, tienen pelos en la lengua. Muy bien, está bonito. que han estudiado el pica, ¿verdad? Ahora actualmente entendemos que va más o menos de la mano y desde lo psicológico se ha interpretado como un trastorno de conducta alimentario, muchas veces ligado a enfermedades mentales, pero realmente la causa de la pica es desconocida. Sí, Hay se teorías. relaciona, chamo, esas teorías a una falta de hierro y de nutrientes, es lo que a veces se menciona al respecto, pero es solo una teoría. Pero es solo una teoría y Sí. eso es muy interesante. De hecho, mi abuelo decía justamente que las mujeres embarazadas comían tierra porque le faltaba hierro. Ajá, porque eso era lo que decían los médicos en el pasado, pero actualmente no hay como una explicación No se sabe adecuada. con certeza, chamo, pero a ver, no deja de ser sabiduría de nuestros Claro, ancianos, claro, claro. ¿verdad? Yo en esa parte era que lo respeto mucho porque a veces hay cosas como que encajan, ¿verdad? Por ejemplo, esto que me contaba mi abuela, esto de la tierra, falta de nutrientes, pero también hay que escuchar a los Claro, ancianos. como vos decís, la sabiduría de los viejos no se puede pasar por alto. Bueno, muchachos, ya después de comer tierra Y pelo. y bolas en el estómago de Ajá. pelo, ¿verdad? Cuénteme cuál es el siguiente síndrome. Ay, Fede, este que viene es interesante, es el síndrome de Dorian Gray. Este síndrome lleva el nombre del personaje principal de la novela El retrato de Dorian Gray, escrito por el irlandés Oscar Wilde. Este relato, ¿verdad? Se publicó en 1890 y el síndrome fue descrito por primera vez en el año 2000 por el psiquiatra Browsing B. Bueno, para quienes no sepan, el retrato de Dorian Gray es un cuento de vanidad y decadencia. Dorian, un joven guapísimo, así como Chamu, que conoce al artista Basil Howard, quien pinta un retrato suyo espectacular. Dorian, obsesionado con mantenerse joven y bello, pide un deseo, que el retrato envejezca en su lugar. Y ¡zas! Su deseo se cumple. Mientras Dorian lleva una vida de excesos y malas decisiones, su rostro sigue intacto y juvenil. Pero el cuadro se va volviendo cada vez más monstruoso y viejo. Al final, Dorian, cansado de su vida vacía, intenta destruir el retrato. Sin embargo, al clavarle un cuchillo, ¡boom!, termina matándose a sí mismo. Su cuerpo se vuelve viejo y feo, mientras que el retrato vuelve a su estado original. Esto es una historia de belleza, de inmortalidad y un cuadro que necesita más de un retoque. Pero vamos a ver, Fede, cómo estamos en comprensión de lectura y qué crees vos que es el síndrome de Dorian Gray. A ver, puede ser un asunto así como de gente bella o de gente que tiene pinturas con poderes mágicos o no sé, digo, Chamu, no sé, Chamu. Sí, ¿Tenés síndrome síndrome de de Dorian Gray, Chamu? Sí. Bueno, este síndrome trata sobre las personas que se obsesionan con la idea de no envejecer Ah. y mantener su apariencia joven a como dé lugar. Es lo que se conoce en psicología como un trastorno dismórfico corporal. Dismórfico en psicología significa que la mente crea una imagen distorsionada frente al espejo de sí mismo. En este caso, la persona se ve a sí misma más vieja de lo que realmente es. La persona que lo sufren están muy pendientes de su aspecto físico, se gastan grandes cantidades de dinero y tiempo en gimnasios, técnicas de moldeamiento del cuerpo, productos cosméticos e incluso muchas cirugías estéticas. La persona se enfoca intensamente en la apariencia e imagen corporal, se revisa repetidamente en el espejo, su aseo personal, cómo está vestido y que su ropa siempre esté acorde a
los jóvenes que lo rodean, porque usualmente este tipo de personas se empieza a rodear de jóvenes para imitarlos, tanto en su forma de vestir, actuar, léxico, jerga, etcétera, Que yo etcétera. creo que eso es un punto muy característico. Que te hagas una cirugía estética no significa que tengas el síndrome de Dorian Gray, ¿verdad? Estamos hablando de una cuestión tal vez un poco más compulsiva que va acompañado de otras características, como por ejemplo eso que mencionabas. No va acorde la edad con su comportamiento, Claro, ¿verdad? el problema tiene que ver más que nada con que la persona empieza a obsesionarse con esto, a tal punto que le genera molestia. Buscan ayuda porque les está generando molestia sentirse que se ven viejos. Y entonces se obsesionan con su apariencia física en ese aspecto. Sí, el no verse joven frente al espejo y los comportamientos repetitivos causan un sufrimiento emocional significativo y repercuten en la capacidad para desenvolverse en la vida diaria. Algunas personas llevan cajas llenas de cosméticos o maletas con cambios de ropa por si sienten que su ropa no encaja con los jóvenes que le rodean. En los casos extremos puede llevar a la persona a una ideación suicida, puede entrar en choque emocional si le sale incluso una cana o si se ven Una una arruga. arruga. Entonces, como vemos, estamos hablando de una cuestión muchísimo más seria de lo que aparenta, incluso puede sonar hasta jocoso para algunas personas, pero realmente el disconfort o que la persona se siente mal por sentir esto, lo lleva a buscar muchas veces ayuda, ¿verdad? Sí, lo que se recomienda en estos casos es la terapia cognitiva conductual y muchas veces se tiene que acudir a la medicación. Sí, en muchos de estos casos deben de ser remitidos a un psiquiatra porque al tener una dismorfia, ocupan una estabilidad, se necesita estabilizarlos, se necesita tratarlos y a partir de ahí empieza la terapia psicológica, porque ellos empiezan a sentir esta sensación de que no pueden conseguir ese ideal, porque realmente no se puede conseguir, Ujú. pero tratan y tratan y el problema es que la sociedad inyecta a la persona con estas imágenes ideales del hombre joven, mujer hermosa, cuerpo perfecto, peso ideal, que hacen que este tipo de personas pierdan su noción de su realidad física y empiezan a verse ellos mismos, ellos lo dicen, que se ven como monstruos envejecidos frente al espejo, a pesar de que muchas veces no es así y muchas veces al ellos cuidarse, más bien se ven muy jóvenes en comparación a otras personas de su propia edad, pero ellos no se ven así. Ellos, su mente los engaña y les dice que se ven más viejos. Te cuento que yo conozco más de una persona así, ¿verdad? Pues Sí, bueno, hoy en día lo podemos ver en muchos casos sonados de artistas, no vamos a nombrar, lo podemos ver en redes sociales de gente que se ha hecho cualquier cantidad de cirugías, inclusive para parecerse a alguien, ¿verdad? Hoy en día, al parecer, sí es algo que se está dando muy frecuentemente. claro, acá el detalle es el malestar que les genera verse viejos. En eso gastan gran parte de su energía, recursos y esfuerzos diarios en verse y actuar como jóvenes. Muchas veces, muchos de ellos pasan horas de horas en rituales Ujú. para mantenerse jóvenes. Se ponen cremas, se bañan, usan líquidos especiales y pierden horas. Y como vos dijiste, algunos andan en el carro maletas con maquillaje para ocultar desde una arruga hasta teñirse una cana en el momento. Sí, Y la ropa para no pasar como alguien viejo. chamo, es que ya cuando una arruga, una cana, te echa a perder el día, la vida, ya es algo que hay que analizar, ¿verdad? Que ojalá puedan tener un acompañamiento adecuado. Bueno, muchachos, estos casos de literatura me parecen súper interesantes, pero ustedes nunca me dejan escoger. ¿Será que puedo escoger uno yo? Vea, Claro, Fede, claro claro, que claro. Me sí, Fede, extraña, nos Fede, extraña, vamos. Fede. Cuéntenos, De la ¿cuál? lista que le escribimos. Bueno, aquí atrás de esos 6. No, a ver, realmente hay uno que me llama mucho la atención Ajá. y es el síndrome de Peter Pan. Ah, muy interesante. Muy bien, muy bien, Sí, muy sí, bien. sí. Bueno, Eso es cuando uno pierde la sombra. eso,
Bueno, ese lo hemos oído mucho mencionar. Últimamente ha estado Sí. como de en boga y esta En gente, muchos artículos en revistas se sí, y mucha gente menciona. de psicología pop en Ujú, TikTok y en otros ujú. hablan un poco del síndrome de Peter Pan, ¿verdad? El nombre del síndrome no viene de un libro, casualmente, viene de una obra de teatro que se llama Peter y Wendy, que la escribió el autor J.M. Barrie allá en 1904 y la obra incluso se estrenó el 14 de diciembre de 1904. Hay una curiosidad de esta obra y es que se estrenó en esa época porque la obra original de Peter Pan transcurre en Navidad, ¿verdad? Ah, qué Entonces, interesante. por eso se estrenó el 14 de diciembre Bueno, de 1904. para quienes no sepan quién es Peter Pan, ¿verdad? Es la historia de un niño que nunca crece y vive en un lugar mágico llamado Nunca Jamás. Una noche vuela hasta Londres y lleva a Wendy, John y Michael, que son hermanos, para lo lleva con él para vivir aventuras. Todo esto con la ayuda del polvo de hadas, cortesía de la pequeña y celosa campanita. En Nunca Jamás se encuentran con los niños perdidos, sirenas y sobre todo el malvado pirata Capitán Garfio, que tiene una mano de gancho, gracias a un cocodrilo que se comió la otra, y ahora lo persigue para comer el resto. Qué bonito que está el reloj Con casi. efectos visuales y todo. Peter y Garfio se enfrentan una y otra vez en batallas épicas, porque claro, Peter nunca puede resistir un buen duelo. Al final, los niños Darling regresan a casa, aunque Peter se queda en Nunca Jamás para seguir siendo el rey de la aventura eterna, porque crecer es cosa de adultos y eso no va con él. Hadas, piratas y mucha diversión sin tener que hacer la tarea ni crecer. Ok, entonces, Fede, usted escogió este síndrome, el síndrome de Peter Pan. ¿Por qué cree o qué cree usted que es este síndrome? Y no sé, de niños que quieren volar, que se tiran del segundo piso, no sé, piratas con fobias a cocodrilos. Muchachos, con ustedes yo no sé, la verdad. O sea, ¿esto lo escribió Stanford o no? No, no, No. no, 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 no. Bueno, Vea, Fede, esto va, la historia más bien, como decíamos, es una obra de teatro, pero el síndrome es descrito en 1983 en el libro El síndrome de Peter Pan, los hombres que nunca crecieron, escrito por el psicólogo Dan Keeley y rápidamente entró en la cultura popular. básicamente lo que describe este síndrome es una persona inmadura y con comportamientos considerados infantiles para su edad en ciertos aspectos, tanto psicológicos como sociales. Es una persona dependiente y ocupa que alguien le esté cuidando a pesar de ser adulto, que no quiere asumir responsabilidades, no se compromete, no le gusta que los demás vayan adquiriendo responsabilidades y se resiente por eso. Son egoístas, rebeldes y negativos, idealizan los tiempos donde eran jóvenes y todo era fácil. Chamo, Eh, disculpa, me llama la atención eso de que le estorba que ajá. la gente a su alrededor tenga responsabilidades. Me imagino que Sí, y tiene que todos hemos ver. conocido a alguien así un poquito, pero Ajá. bueno, vamos a Pero, hablar. me imagino que tiene que ver, hay ejemplos mucho en películas, ¿no? Para no hablarlo así desde lo cotidiano, de gente que se enoja porque los amigos ya tienen una vida más formal, empiezan a generar familia, trabajos más serios, etcétera, ¿verdad? Va como en esa línea también. Ajá, claro, Ah, mucho el arqueotipo de cierto tipo de personajes de películas cómicas ujú, usualmente tienen que ver con el síndrome de Peter Pan. ujú. Podemos citar, por ejemplo, The Hangover. El Ay, personaje, uno de los personajes es el típico síndrome de Peter Pan, ¿verdad? sí, Y que se lleva al resto y los emborracha porque qué quiere buena vivir un película. rato más Buena de... trilogía, sí. Pero bueno, ¿verdad? Así podemos citar varias películas. Este síndrome se usa como una expresión coloquial, ¿verdad? Es decir, es una expresión popular y despectiva que se relaciona con el arquetipo de alguien que la sociedad designa como hombre o mujeres que se mantienen demasiado tiempo bajo una conducta propia de edades más tempranas. Son personas adultas que prefieren la comodidad y la habitación a enfrentarse a los desafíos de la vida, que se justifican diciendo que viven el día a día, cuando lo que sucede es que les cuesta asumir responsabilidades, comprometerse, tomar decisiones, planificar metas y avanzar hacia ellas. Son personas incapaces de enfrentar las dificultades optando por huir, por la mentira o también por la fantasía. Sí, ahora vamos a ver, ahora bien, este síndrome últimamente, como hemos dicho, se está utilizando mucho en TikTok y gente de psicología popular que hablan al respecto de eso en televisión, etcétera. Pero este síndrome se usa como un arma moral para atacar a personas que son
hay veces diferentes y no necesariamente inmaduras, que Ujú. hacen cosas ajenas a la normalidad, como coleccionar juguetes a pesar de que son adultos, o que ven series infantiles, o que les gusta leer libros o sagas consideradas Anime para niños, o ¿verdad? Que ven anime. anime, etcétera, etcétera, ¿verdad? Incluso los que van a convenciones de cosplay o qué Ujú. sé yo, cosas así, y que muchos los tachan o los tildan de inmaduros, incluso utilizan este síndrome para señalarlos. Usar este síndrome como arma moralista tampoco es bien, pues esto nos plantea preguntas muy profundas con respecto a relacionadas al concepto de madurez, ¿verdad? Y me refiero a madurez de edad, o sea, Ujú. ¿qué significa ser maduro? ¿Verdad? ¿Qué se siente ser maduro? ¿Cómo se tiene que pensar para ser maduro? ¿Cómo debe actuar una persona así? Vamos a ver, esto varía dependiendo de la sociedad, varía mucho dependiendo de las personas, varía mucho incluso de la familia, de la educación. O sea, ¿qué es la madurez? Es una pregunta más filosófica que psicológica, y nosotros como psicólogos no tenemos que ser policías morales. Sí, eso te iba a decir, nuestro papel como psicólogos, los y las colegas que nos escuchan, no es juzgar a las personas por, por juzgarlas, ¿verdad? Simplemente eso que vos mencionabas. Ah, mira, viene con una camisa de Star Wars y Exacto, con tenis Converse. Es que no va acorde a eso. No, necesariamente es una persona que quiere estar cómoda exacto. y hey, le gusta Star Wars. Inclusive tal vez hasta pueda vivir de su conocimiento de Star Wars y todo bien, Sí, ¿verdad? y es muy raro, vamos a ver, yo no sé el caso tuyo, pero por lo menos yo no recuerdo haber una persona que me haya llegado a terapia diciendo, es que mira, me siento muy inmaduro Ujú. y quiero Madurar. madurar. Sí. Eso Sí, nunca ha vuélvase en papel pasado. aluminio y Exacto, metas y póngase afuera, ¿verdad? exacto. No, Entonces, ¿verdad? vamos a ver, A la par de 2 bananos y una manzana. Más lo que yo he visto y he notado con este síndrome es que se utiliza como un arma moral de muchas personas para decir lo que tiene que ser correcto en la sociedad, pero Ahora, ¿qué es ahora, correcto? tampoco romanticemos el síndrome como tal, ¿verdad? Sí hay características que se salen un poco y que pueden llegar a ser sumamente incómodas, Claro, ¿verdad? claro, claro, Como por ejemplo el no asumir claro. responsabilidades, como por ejemplo el que yo me enojé con Chamu porque Chamu es con su belleza y todo, ya tiene una familia, etcétera, y yo trate de interferir en eso con Chamu y sigamos siendo como antes, no, gente, el resto de la población y la gente va teniendo un crecimiento personal y van cambiando inclusive sus objetivos, Claro, también hay ¿verdad? una cuestión y más o menos tomando eso que vos estás diciendo, hay muchas personas que maduran Ujú. a un ritmo muy diferente. Totalmente. Pero ahora bien, el problema de estos síndromes es cuando le generan angustia a la persona, cuando la persona busca Correcto, ayuda psicológica, es cuando ahí el psicólogo interviene. Antes correcto. de eso, oye, yo no puedo decirle, mira, es que vos tenés el síndrome de Peter Pan porque sos, a mi criterio, un niño. O sea, Ujú. yo no puedo hacer eso, no le podemos decir Jamás, eso. Eso es jamás. ser un policía moral y nada que ver. Y aquí, qué dicha que lo mencionas, es donde hay que tener cuidado con estos síndromes que Claro, suenan, como mencionaba yo, muy fancy, o ajá, sea, muy pop, porque suenan muy fáciles de diagnosticar, ajá, y ¿verdad? uno lo ve. Mira, eso es tan Rapunzel, Ah, mira, esto es tan Dorian Gray, esto es tan Peter sí, sí, Pan, o y incluso palabras que se están utilizando mucho en psicología pop y volviendo a los TikToks y esto como narcisista, o sea, ujú, yo me quedo viendo, es que últimamente esa es como la nueva etiqueta, ujú, ¿verdad? Todo el mundo es narcisista, mamás narcisistas, el novio ujú. es narcisista, y no necesariamente, o sea, esa etiqueta hay que tener mucho cuidado porque Es narcisista es el nuevo tóxico. es exacto, hay que Ujú. tener mucho cuidado con eso porque más bien eso, uno no se ve a sí mismo, ¿verdad? Uno tiene que ver qué es lo que uno puede cambiar al respecto, pero no clasificar a cualquiera alrededor de uno que es un narcisista, porque eso no funciona así. Sí, bueno, esto es un llamado para la gente que simplemente porque haya conocido el día de hoy estos Sí, síndromes no significa que andemos por ahí diagnosticando o viceversa. Si alguien les ha dicho, hey, es que vos lo que tenés es un síndrome de Peter Pan y me lo he creído simplemente porque me gusta usar cierto tipo de ropa que exacto, me hace sentir cómodo, también cuidado con eso, ¿verdad? No, no tenemos que dar etiquetas y mucho exacto. menos creer en las etiquetas que alguien ahí Inventó. simplemente no, nos la puso en Sí, la frente. exacto. Muy interesante. Oiga,
una de las cosas que más me gustó fue la facilidad de Fede para contar historias. No, viste, hermoso, hermoso. Yo Vamos por a hacer eso un cada vez, especial de cuentos aquí. y por eso me recuerda la vez que fuimos a verlo, donde daba clases y todos los perritos estaban Todos los dormidos. perritos, ¿verdad? ¿Te acordás? Sí, sí. Ah, Que fue justo antes de... Es que los perritos tienen que dormirse y en el mismo salón, ¿verdad? Es donde llegan los muchachos a ensayar metal y hacer unas coreografías. Qué lindo, qué lindo. No, De hecho, son más bravos los perritos que los metaleros. muy bien, muy bien. Bueno, gente, si usted quiere aprender sobre síndromes, sobre trastornos, sobre la historia de la psicología o sobre cómo dominar perritos para que bailen metal, ¿verdad? De cierta manera, este es el podcast correcto. De verdad, los queremos mucho. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima. Tenemos una cita para el siguiente episodio. Pura vida. ¡Caramba!